Bendiciones, amados hermanos. Una vez más estamos aquí en la Iglesia Cristiana Restauración, en la cual tenemos la palabra del día de hoy miércoles, y algo que queremos mencionar el día de hoy, ¿verdad? Es en esta palabra que Dios trae a nosotros. Es es un ejemplo de lo que podemos nosotros eh, experimentar cuando estamos pasando tiempos difíciles, cuando sentimos a veces que no vemos la salida. Y la Biblia es eso, son historias que quedaron registradas en estos 66 libros, ¿verdad? Para que nosotros pudiésemos tomar ejemplo de las vidas de otras personas en el pasado, que podamos ver de qué manera se relacionaban con Dios, de qué manera Dios trabajaba a través de las vidas de ellos y en las vidas de ellos. Y voy a tocar una historia que sucedió en el tiempo que Jesús anduvo aquí en la tierra, ¿verdad? Es una historia que ya en una ocasión había yo dado una clase acerca de esto, pero que ahora lo quiero hacer en forma de una predicación, un mensaje que llegue a sus vidas, un mensaje que puedan ustedes tomar como ejemplo y como un bastón, ¿verdad? En momentos difíciles, cuando sentimos que tambaleamos, cuando sentimos que nuestras fuerzas no son suficientes para salir adelante. Esta, esta palabra la va a encontrar en el libro del Evangelio de Lucas, capítulo 8, y vamos a estar viendo del verso 40 en adelante. Esta es la historia de una niña a la que Jesús resucitó. El título que le he dado a esta predicación es No temas, cree solamente. Fíjese que es muy fácil creer en Dios cuando las cosas están saliendo bien, cuando no tenemos ningún problema, cuando nos va bien en el trabajo, cuando nos va bien con nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, cuando vemos el éxito en la vida de nuestros hijos, cuando vemos el éxito en nuestro trabajo. Pero siempre hay tiempos difíciles en las vidas del ser humano. Todos, yo creo, todos los que me están escuchando, yo mismo, todos hemos pasado por circunstancias difíciles, por situaciones adversas en las cuales hemos necesitado de la mano de Dios. Y a veces somos muy orgullosos para aceptar ayuda de Dios, ayuda de los demás. Pensamos que somos autosuficientes para hacer todas las cosas que nos proponemos hacer. Dios nos ha dado una capacidad inmensa para crear, nos ha dado una capacidad inmensa para salir adelante, para trabajar, para ingeniar, eh, para imaginar cosas que nos sirven para nosotros tener una vida exitosa. Nos dejó un legado, una palabra para aquellos que tenemos fe, ¿verdad? De saber que también la palabra de Dios eh, es la parte más importante para nosotros salir adelante. Es cierto que nosotros tenemos muchas capacidades, muchas cualidades, pero hay momentos en que esas capacidades, en que esas cualidades tienen un límite. Hay tiempo en el que otras personas que nos pueden ayudar, entre ellos médicos, abogados, amigos, familiares, tienen también un límite. Pero hay alguien que no tiene límite. Hay un personaje en la historia que no tiene límite. Un personaje el cual nada se le dificulta. Un personaje que te puede sacar adelante de cualquier problema en el que estés. Un personaje que te puede dar la mano en la circunstancia difícil que estás atravesando. A través de tu enfermedad, a través de tu necesidad, a través de tu problema, a través de tu situación. Pero este ser se llama Jesús. Algunos les decían
Jesús el Nazareno, Jesús de Nazaret, Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿sí? Jesús el Mesías, Emanuel, múltiples nombres, ¿verdad? Que él ostentaba, que la gente hizo referencia acerca de él. Pero cada uno de estos nombres tiene un significado diferente. Emanuel significa Dios con nosotros. Si le llamamos Jesús, ¿sí? Significa salvación. Si nosotros le llamamos Jesús el Mesías, pues es la salvación de nuestro Mesías, ¿verdad? Mesías significa ungido, la salvación del ungido. Si nosotros queremos ir más a fondo, Jesús de Nazaret, bueno, porque se profetizó que sería de Nazaret. Es como cuando decimos Jesús el hijo de tal, o Jesús con el apellido, o Jesús el que trabaja en tal parte. Bueno, cuando tú dices Jesús de Nazaret, créame cuando le digo que el cielo, la tierra y lo que se encuentra debajo de la tierra saben cuando usted se refiere a Jesús de Nazaret, a qué Jesús se está refiriendo usted. Y aquí nosotros vamos a ver un momento de muchos momentos que pasó Jesús entre la multitud, entre la gente, todos esos bienes que hizo mientras que Él estuvo en la tierra. En una sociedad como en la que a nosotros nos ha tocado vivir, como en la que estamos viviendo en este momento, tenemos una necesidad muy grande de Dios. Mucha gente ha dejado de creer, algunos dicen que Dios no existe, algunos dicen que oran todo el tiempo y no hay una respuesta. Algunos dicen también que algún tiempo creyeron y que ahora, después de todo lo que está pasando, han dejado de creer. La verdad es que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Jesucristo es, creamos o no en Él. Jesucristo sigue trabajando en la vida del ser humano, lo creamos nosotros o no. Mucha gente se desespera porque pide. La Biblia dice que a veces pedimos y pedimos mal. La Biblia dice que a veces pedimos y pedimos para nuestros propios deleites. La Biblia dice que pedimos pero no lo hacemos con fe. Jesucristo enfatizó mucho en la fe a la hora de pedir. Hablaba mucho acerca de la fe a la hora de recibir un milagro de parte de Dios. En una ocasión dijo, ¿dónde está vuestra fe? En otra ocasión dijo, cuando el Hijo del Hombre regrese a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? Jesucristo espera que usted y yo tengamos fe. Espera que usted y yo seamos personas que creemos en Él, que sabemos que existe, que sabemos que vive, que sabemos que resucitó, que sabemos que Dios le levantó de entre los muertos, que sabemos que sigue viviendo aquí entre nosotros y operando en medio de nosotros y que está dispuesto a sacarnos adelante si nosotros aprendemos a confiar en Él. Esta cita me gustaría que la leamos todos nosotros. Acompáñeme. Recuerde el Lucas capítulo 8, verso 40 en adelante. Dice lo siguiente: Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Y aquí nosotros vamos a ver que hay dos historias entrelazadas en esta hermosa historia de resurrección. Aquí la historia que se entrelaza es una mujer que tenía una fe incalculable, una persona que pensaba que no tenía ni siquiera que molestar al maestro, una persona que sabía que con su sola fe era suficiente. Hay una tradición judía, no sé si ustedes sabían cómo vestía Cristo,
Pero Cristo no vestía como se lo han imaginado ustedes. Él no era romano, por lo tanto no tenía una vestimenta larga, blanca, con una roja colgada de un lado. Así se vestían las personas de Roma, los dioses griegos, los dioses romanos, ¿sí? Jesucristo no era romano. Jesucristo se vestía como se vestían los antiguos rabinos en Jerusalén. Traía dos talits, el talit tzitzit y el talit katán. ¿A qué me refiero con esto? Era una manta, como si fuera una bata blanca, que la llevaba por abajo de toda su ropa, excepto de su ropa interior. Y al final tenía hilazas que colgaban. Eran cada una de las hilazas representando 613 hilazas, lo que representaban los 613 preceptos y estatutos. Estaban adjuntas cada una, ¿sí?, con 10 esferitas. Esas esferitas, ¿por qué eran 10? Porque son los 10 mandamientos. Y aparte de eso, él traía también consigo el tzitzit, que son otras hilazas que cuelgan de las 4 puntas del vestuario o del vestido, de la bata, y tienen 4 esferitas cada una junto con esas hilazas. Ahí son 10 hilazas representando los 10 mandamientos, y son las 4 esferitas, lo cual representa las 4 oraciones que se hacen durante el día. Esa vestimenta era un manto, y sobre ese había otro manto. Así se vestía Elías el profeta, y con ese manto hacía milagros, porque representa la palabra de Dios. El manto representa toda la palabra de Dios. Está plasmado en el manto y en su simbología. Así vestía Cristo. Y por encima traía su otro manto, ¿sí?, que también cubría parte de su cabeza. Y sobre la frente llevaba unas insignias, ¿sí?, lo cual representaba el nombre impronunciable de Dios Padre. Ahora, ya viendo de esta perspectiva la vestimenta de Cristo, lo cual el color de arriba del manto más pequeño pudo haber sido negro con dorado, azul, negro y dorado, ¿sí?, dependiendo la costumbre de la época. Ya viéndolo desde esa perspectiva, nosotros ahora podemos entender por qué esta mujer recibió un milagro. Y esta pequeña pausa la hago antes de seguir narrando la historia que toma lugar, porque está entrelazada y también habla de la fe, de una fe que puede cambiar el curso de la historia, una fe que puede sanar tu cuerpo enfermo, una fe que puede cambiar tu futuro, tus problemas. Y aquí es lo que vamos a ver a continuación. Dice la escritura, mientras él iba, la multitud lo oprimía. Era mucha gente la que estaba al lado de Jesús, y se iban golpeando entre ellos, ¿verdad? Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años. Si usted se fija, la niña tenía 12 años. La mujer tenía 12 años. Vamos a ver, 12 en la numerología hebrea representa gobierno de Dios. Por eso son 12 apóstoles, por eso son 12 meses en el año, porque representa que Dios está gobernando. En otras palabras, Dios está en control. Y fíjese lo que dice aquí. Dice, 12 años, que había gastado en médicos todo cuanto tenía, pero ninguno había podido curarla. Se le acercó por detrás y tocó el borde del manto, tocó el talit y tocó el tzitzit, lo cual representa la ley de Dios y la plegaria de las oraciones 4 veces al día. Y dice lo siguiente, al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús preguntó, ¿quién es la persona que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro a los que estaban con el maestro,
La multitud nos aprieta, no podemos dar paso. Todos estamos aquí, todos te estamos tocando. Y Jesús responde y dice, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que poder salió de mí. Poder salió de mí. ¿Sabes que mucha gente hoy le pide a Jesús? Mucha gente trata de tocar y de llegar a Jesús, pero a veces no reciben la respuesta porque no lo hacen con fe. Toda esa gente estaba tocando a Jesús, todos iban diciéndole, maestro, maestro, todos lo iban tocando. Él se iba agolpando entre la gente, pero solamente una persona de toda una multitud lo tocó con fe. Solo una persona tuvo la fe de creer, si tan solo toco su manto, no tengo que molestarlo. No tengo ni siquiera que rogarle que lo haga. Yo tengo fe. Yo sé que Él está viendo mi necesidad. Yo sé que Él está consciente de mi necesidad. Yo sé que Él me conoce. Solo lo quiero tocar. ¿Cómo queremos tocar a Jesús? ¿Lo quieres tocar con tu mano? ¿Lo quieres tocar con tus palabras? ¿Lo quieres tocar con tus quejas? ¿O lo quieres tocar con fe? Si tú tocas a Jesús con fe, tú vas a recibir tu milagro. Dice que Jesús seguía caminando. Y dice que vino la mujer finalmente temblando, la que lo había hecho. Se postró ante sus pies y le dijo, delante de toda la gente, por qué motivo ella lo había tocado. Jesús la mira y le dice, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. No le dijo tus palabras te han salvado, la manera en que oraste te ha salvado. No le dijo porque me vistes. Le dijo tu fe. Tú creíste que yo era el Hijo de Dios. Tú creíste que en mí existe el poder de Dios. Y extendiste tu mano, creyendo. Si tú realmente quieres tocar a Jesús, tú necesitas extender tu mano con fe. Y lo vas a poder tocar. Dice la Escritura, estaba hablando aún con la mujer, el principal estaba ahí con él, el hombre llamado Jairo. Y dice, estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga. Una persona de la casa de Jairo vino y le dijo, tu hija ha muerto, ya no molestes más al maestro. Yo no quiero saber qué sintió ese hombre. Yo no quiero saber qué pasó por su mente. No sé cuántos tengan de ustedes hijos. Y yo no creo que solamente cuando tienes un hijo único lo amas de más. Yo quiero saber que todos los hijos son únicos. Así tengas 3, 4, 5, yo creo que todos son únicos y a todos los amas de una manera muy original y muy diferente. Y todos son igual de especiales para ti. Pero este hombre acaba de perder su única hija. Y el hombre se iba a desvanecer. El golpe fue muy fuerte. Pero ahí estaba Jesús. Jesús lo toma del brazo y le dice, hey, aquí sigo, aquí estoy.
Desde el momento en que tú llegaste y me pediste que viniera contigo a tu casa, desde el momento que tú llegaste y te postraste, yo no me he apartado de tu lado. Desde el momento en que tú llegaste, siempre he estado aquí a tu lado. Voy caminando a un lado tuyo. Cada paso difícil que has dado para llegar hasta donde está tu problema, yo he estado ahí. Y dice la Escritura que Jesús lo agarra del brazo y le dice: no temas, cree solamente, y ella será salva. Ellos siguieron caminando, Jesús se fue con él. Y dice que entrando a la casa, no dejó que nadie más entrara consigo, sino solo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y el padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación, toda la gente de la casa, todos los amigos y los familiares que estaban ahí acompañándolos por la enfermedad de su hija. De ellos, ¿verdad? Quiero pensar que había otros sacerdotes, ya que él era el principal de la sinagoga. La palabra sinagoga es como un lugar de reunión, es como decir iglesia. Entonces, había gente ahí, gente que se reunía en esa sinagoga, gente que iba a escuchar la palabra de Dios a esa sinagoga. Es como si algo te está pasando a ti grave y la gente de la iglesia viene y te busca, te viene a ver, tu familia. Así estaba ahí. Había mucha gente. Y dice que cuando él llega, le dijo: no llores, le dice a la esposa, no está muerta, ella solo duerme. Porque dice que todos estaban llorando. Y dice, y lloraban todos y hacían lamentación por la niña. Entonces él le dijo: no lloréis, no estén llorando, la niña no está muerta, solo está dormida. Y la gente se burlaba de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: Talita Kumi, oh muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer, y sus padres estaban muy sorprendidos. La palabra que usa aquí es atónitos, espantados. Pero Jesús les mandó que no dijesen a nadie lo que había sucedido. Ahora vamos a ver qué sucede aquí. Jesús entra a la casa. La gente se estaba burlando. Acaba de llegar, no sabe ni lo que ha pasado y está haciendo ahí alarde, ¿verdad? De saber las cosas. Se reían de él. No creían, eran incrédulos. Sin embargo, dice que Jesús aún así entró a la casa donde estaba la niña, hasta el aposento, hasta el cuarto donde estaba la niña, y oró por ella. Y la niña resucitó. Dice también aquí la Escritura, ¿verdad?, que no se había visto algo así en muchos años, tal vez nunca. La última vez que se había hablado de una resurrección fue en el tiempo de los profetas. Resurrección de niños fue en el tiempo de los profetas. Jesús llega, esta niña resucita y todos estaban bien asombrados. ¿Por qué Jesús les manda que no le digan a nadie lo que ha pasado? Jesús no quería que la gente se fuera tras la fama. Él quería que la gente experimentara personalmente. Él no quería que tú fueras solamente y contaras a todo mundo lo que Él puede hacer. Es bueno que lo contemos. Él quiere que cada uno de nosotros experimentemos la fe. Ahora, esta historia, ¿cómo aplica a tu vida? ¿Cómo aplica a la mía? Aquí dice que este hombre, desde que llegó Jesucristo al área donde estaba la multitud, dice que este hombre llegó y se postró. Para ti y para mí, que podemos estar atravesando un problema, una situación difícil, incluso de muerte, ¿cómo podemos llegar al corazón de Dios? ¿Nunca te lo has preguntado?
Las historias que están aquí escritas no son para que nosotros nada más las leamos. Las historias que están aquí escritas son para que nosotros tomemos ejemplo de ellas. Son para que nosotros nos identifiquemos con las personas que aparecen en ellas. Porque de la misma manera que Dios actuó con ellos, actúa con nosotros. Aquí la única diferencia es nuestra fe. Dice la Escritura que este hombre llegó y se postró, se arrodilló y le dijo: Señor, por favor, no puedes venir a mi casa. Ven a mi casa. Cuando tú vas y buscas a Dios, ¿cómo lo haces? ¿Cómo buscas de Dios? ¿Cómo nosotros buscamos de Dios? A lo mejor tú llegas a una iglesia y desde ahí, desde tu banca, estás orando y le estás pidiendo a Dios y a veces le pides y no sabes ni cómo hacerlo. Yo siempre he dicho esto: para las personas que no saben cómo orar, es mejor decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en el cielo como en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, la gloria, por siempre. Ahora, ¿por qué digo, si no sabes orar, hazlo así? Porque esa es la única oración que cubre todas nuestras necesidades y todos los aspectos que Dios demanda de nosotros. Jesucristo la diseñó. Él nos dijo cómo hacerlo, cómo reconocer a Dios como Padre, cómo reconocer nuestra necesidad por Él, cómo reconocerlo en nuestra vida, pedirle que nos ayude en esta vida a no caer en problemas, a tener lo necesario y finalmente pedirle nuestra salvación. Es por eso que esta es la oración por excelencia. Es la oración diseñada por Jesucristo para aquellos que no han aprendido a entender e identificarse con las personas que están en su palabra. Ahora, yo les quiero preguntar. Este Jairo llegó, le preguntó a Jesucristo: ¿quieres venir a mi casa? ¿Puedes venir a mi casa? Es más, vamos a oír la palabra correcta. Dice: cuando volvió Jesús le recibió una multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, el principal de la sinagoga, postrándose a los pies de Jesús. Le rogaba que entrase a su casa. Le rogaba. No solamente se postró a los pies de Jesús, lo cual representa: estoy completamente rendido a ti. Reconozco que eres un ser superior, que eres el Rey de los reyes, el Señor de los señores, el único que puede hacer algo por mí. Dice aquí que se postró sobre sus pies y le rogaba. ¿Cómo pedimos nosotros a Jesús? Dice aquí la Escritura que le roguemos, hermano. Debemos de rogar. Rogarle. Rogar significa pedir y pedir y pedir y pedir y pedir y pedir hasta que el milagro suceda. Eso es rogar. De hecho, hay una historia parecida de una mujer, una parábola que usó Jesucristo, hablando acerca de un juez malo y de una viuda. Y la viuda venía y le decía al juez: hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Y el juez decía: esta mujer, ¿cuándo me va a dejar en paz? Y la mujer seguía todos los días: hazme justicia, hazme justicia. Hasta que el juez le dijo a su ayudante: ¿sabes qué? Ya dale lo que quiere por tal de que se calle, que ya me deje en paz. Jesucristo lo hizo ver como que el ruego es muy importante. ¿Y sabe por qué? Usted se puede preguntar: ¿pero por qué Dios quiere que le ruegue? ¿Por qué no lo hace? Si Él es bueno, si Él es misericordioso, ¿por qué no lo hace? ¿Sabes por qué no lo hace? Porque no te lo mereces. Porque yo no me lo merezco tampoco.
porque no hemos hecho nada para merecernos ningún favor de Dios. Y sí, necesitas rogarle, así como yo también necesito rogarle todos los días, porque el que necesita el favor soy yo. Porque el que se portó mal soy yo, el que ha sido insolente con él soy yo. Y necesito reconocer, principalmente, que lo necesito. Segundo, que es la única persona que puede hacer algo por mí. Tercero, que yo sé que si yo le ruego, si yo le pido y le insisto, aunque no me lo merezca, yo sé que Él es bueno, se compadece y lo va a hacer por amor. El problema con nosotros como creyentes es que nos han presentado a un Dios por diosero, a un Dios que está nomás esperando a ver en qué momento tú le vas a hablar, porque está mendigando tu ruego, tu súplica, tus oraciones. Déjeme ubicarlo, hermano. Dios es el Dios de todos los dioses. Cabalga sobre querubines, se pasea sobre toda la tierra y sobre los cielos. Los cielos de los cielos no lo pueden contener. Él creó todas las cosas, es mayor que el universo y que cualquier cosa que usted pueda creer. Dice la Escritura que nuestro mundo, toda la esfera de nuestro mundo, solamente es para que sus pies se reclinen de lo enorme que Él es. Él en una ocasión preguntó cuando dijo David, quiero crearte un templo, cuando su hijo Salomón le creó el templo. ¿Sabe lo que dijo él? ¿Dónde me quieres meter? Si los cielos de los cielos no me pueden contener, nada de lo que tú veas puede contenerme. No puedo caber en ninguna parte porque soy demasiado grande. ¿Dónde me quieres meter? Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿Vas a insistirle a Dios? ¿O vas a seguir creyendo, como cualquier hijo malcriado, que nos merecemos todo? Y que nomás tenemos que decirle, Dios, quiero esto. Y Dios me lo tiene que dar. Seamos honestos, hermano. Incluso un hijo malcriado tuyo, si te exige algo, no se lo vas a dar. Tú quieres ver que tu hijo tenga la humildad de pedir las cosas de una manera correcta. No se las vas a negar. Tú eres su padre, tú lo amas. Pero quieres que se acerque a ti de una manera correcta. No con altanerías, no con groserías, no esperando que pueda recibir un favor contigo nada más porque te viene y te exige. Sino que veas tú que en realidad tu hijo es humilde. Y tú no le vas a negar nada. Así es Dios. Dios es un padre, hermano. Por eso dice Jesucristo, Él es el Padre. Antes se le conocía como Jehová, Dios Todopoderoso. Pero Jesucristo vino a hacerlo de una manera más íntima. Él es nuestro Padre. Y a un papá se puede entrar con confianza y decirle, ¿sabes qué, papá? Tengo este problema. Tengo esta situación. ¿Me puedes ayudar? ¿Le ayudarías a tu hijo si te lo pregunta de esa manera? ¿O qué harías si te dice, hey, ¿no estás viendo que tengo esto? Necesito que me des esto y lo quiero ya? ¿Le contestarías tú a tu hijo y le ayudarías? Seamos honestos. La humildad siempre abre las puertas para que alguien te ayude. Y no tiene que ser un papá. Puede ser un amigo, puede ser un familiar, puede ser quien sea. Cuando nosotros llegamos de la manera correcta a pedir el favor que necesitamos, no se nos va a negar. Seamos humildes, hermano. Y aquí aquí no se habla de una reseña de humildad, hermano. Porque dice aquí la Escritura que este hombre era el principal de la sinagoga. Jesucristo solamente era un profeta para ellos, que estaba ahí en el pueblo. Y para un judío ir y hincarse delante de un ser humano no es muy bien visto. Pero su necesidad lo obligó. Porque para entonces él ya empezaba a creer que tal vez Jesucristo era aquel que habían dicho los profetas. A lo mejor no era un simple profeta, a lo mejor era el Hijo de Dios.
Y Él sí se merece toda honra y toda gloria. Y el hecho de que este hombre llegue y se postre delante de Él, habla de que lo había aceptado ya como el Mesías, lo había aceptado como el Hijo de Dios, lo había aceptado como una deidad. Y dice que se postró y posteriormente pidió su favor, pero rogando: te lo suplico, ¿de qué manera más puedo hacer para pedirte que vengas a mi casa? Te lo suplico. Ven, mira, aquí estoy postrado delante de ti. ¿Qué más puedo hacer? Solo pedirte que vengas a mi casa. Y dice la Escritura, Jesús le dice, porque tenía una hija de 12 años, y mientras iba la multitud le oprimía, Jesús se levantó. En otra, usted va a encontrar esta misma historia en Mateo capítulo 9, verso del 18 al 26, y en Marcos 5, 21 al 43, para que usted pueda ver otros detalles que no se mencionan aquí, pero aquí es donde la historia es más detallada. Pero hay otros pequeños detalles. Dice que Jesús se levantó inmediatamente y empezó a caminar a un lado de él. Tú sabes que cuando tú le pides algo a Dios, cuando tú le pides algo a Jesucristo, desde ese momento que tú llegaste, te hincaste ahí en tu cama, en la iglesia o donde quiera que tú estés, tú te hincaste y tú creíste en Él y le rogaste que te ayudara. Tú sabías que desde ese momento el Señor está caminando contigo. Tú sabías que desde ese momento Él ya está trabajando contigo, está trabajando en tu problema. Tú sabías que desde ese momento Él ya empezaba a trabajar, que está ahí a un lado de ti. Si tú le pediste algo al Señor con fe ayer, voltea a tu lado porque ahí está. Él está caminando contigo, no estás solo. Y dice aquí la Escritura que este hombre iba caminando. Y yo no quiero ni pensar lo que había en él. ¿Cómo estás tú cuando traes un problema? ¿Ya oraste? ¿Ya te sentaste? Sí, viene un poco de paz, de tranquilidad. Bueno, al menos ya sé que Cristo ya está aquí conmigo. Sé que Él está obrando. Pero en el ínter, ¿cómo estás? Cuando tienes a tu hijo en el hospital, cuando tienes un problema grave, cuando tienes a un familiar enfermo, ¿cómo estás? Estás pensando, Dios quiera que la oración haga efecto pronto. Él pensaba, Dios quiera que lleguemos a tiempo. Dios quiera que nosotros podamos llegar a tiempo. Que este hombre pueda llegar, sí, que el Señor, ¿verdad? Porque ella lo había reconocido como Cristo, que el Mesías pueda llegar a tiempo a mi casa. Dios quiera que sí. Y él seguía orando, todo el camino seguía orando, apurándose. Pero él tenía que ver. Su fe todavía no había llegado al clímax para ver un milagro tan grande como el que él iba a ver. Se topan con esta mujer que solo tocando a Jesucristo sanó de un mal que tenía ya 12 años de padecerlo. Y ella lo declaró delante de todos: yo te toqué, porque yo dije dentro de mí, si tan solo tocare su manto, yo voy a ser restaurada. Y Jesús le repite: ve en paz, tu fe te ha salvado. Si se fija que Jesús nunca dijo tu fe te sanó. Cuando le dijo, no te preocupes, fíjese lo que dice aquí también, ponga atención en eso, porque él nunca habló de la palabra sanidad, habló de la palabra salvar. Ahora, la sanidad también es muy importante. Más adelante los apóstoles aprendieron esto de Cristo, especialmente Santiago, cuando dice: el que ora por el enfermo salvará al enfermo, y luego el Señor lo levantará, hablando de la sanidad normal del cuerpo, la salud. Pero siempre dice salvar. Y aquí nos dice que Él le dijo a la mujer: ve, tu fe te ha salvado. ¿Sabes qué es lo que salva? Que crees que Jesucristo es el Hijo de Dios y que crees que puedes recibir un milagro de Él. Esa es la salvación. Y fíjese lo que dice más adelante. Estaba aún hablando, y este hombre, yo me lo quiero imaginar, sí, qué bueno por la mujer, qué bueno que ya sanó, qué bueno, porque así estamos, cuando estamos en un problema muy grave, estamos viendo, sí, qué bueno que Dios está haciendo grandes cosas con otra gente, pero ¿qué está haciendo conmigo? Yo quiero que lo haga también conmigo. Y así estaba este hombre. Este hombre estaba pasando por un momento difícil, y este hombre decía:
Qué bueno, me da mucho gusto por ella. Pero vámonos, Señor, porque mi niña está muy enferma. Y dice que aún estaban todos ahí hablando cuando llega uno de los sirvientes y le dice: patrón, ya no moleste al maestro. ¿Tú sabías que va a haber mucha gente que va a acercarse a ti en medio de un problema? Muchas veces va a estar en un problema muy grave. Y luego de repente viene el doctor y te dice: no hay nada que hacer. Lo que se hizo, ya no hay nada que hacer. Va a venir una persona con la que tengas problemas y te dice: es que tu problema ya no tiene solución. Cuando a este hombre le dijeron que su hija ya se había muerto, ¿qué pasó por su mente? Yo quiero pensar que empezó a llorar. Empezó a decir: ya fue demasiado tarde. Lamentablemente no pude llegar a tiempo. Por eso le digo que su fe todavía no había llegado hasta el clímax. Él tenía que ver que el toque de Jesús es suficiente para sanar cualquier enfermedad o levantar y provocar cualquier milagro. Y dice la Escritura que este hombre se empezó a sentir muy mal. Jesús lo toma del brazo, se le acerca y le dice: no temas, cree solamente. Porque va a llegar un momento, hermano, en el que el temor te va a invadir, en el que lo que más te temías está sucediendo. Lo que tú no querías que sucediera está sucediendo, lo que no querías que llegara llegó. Y le decía: no temas, cree solamente. Ella será salva. Dice que entraron en la casa y lo demás ya lo leímos hace un momento. Ellos entraron en la casa, la gente se burlaba porque decía: ya la niña ya se murió, ¿para qué trae al profeta este? Pero la gente todavía no creía en él como Mesías. A este profeta, ¿qué puede hacer por él, por la niña? Sin embargo, él llegó y el hombre tuvo fe, porque le pudo haber dicho el hombre: ya no hay necesidad, Señor, te agradezco, pero hasta aquí está bien. Mas cuando Jesús le dijo: no temas, cree solamente, ellos dos siguieron caminando. Su fe sobrenatural ahora empezó a operar. Ya no era una fe de que ya te vi, Cristo, de que ya sé que eres Cristo, no. De que ya sé que si te ruego puedo recibir algo, no. De que ya sé que estuviste caminando conmigo todo este tiempo, no. Todo eso es fe que va incrementando. Pero aquí llegamos al clímax de la fe, cuando realmente la fe sobrenatural empieza a operar, cuando tú te atreves a creer en las palabras de Jesús, cuando tú te atreves a creer que Él puede hacer algo más allá de las leyes físicas y de las cosas que tienen explicación y de las que no la tienen también. Se acercó Jesús, habla a la niña y la niña se levanta. Y fue y se la entregó a sus padres, y sus padres estaban asustados. Quiero creer que cuando él vio a su niña levantarse dijo: en verdad este es el Hijo de Dios. En verdad puse mi fe en la persona correcta. En verdad recibí mi milagro. Ahora tú me puedes decir: bueno, ¿y qué pasa, hermano, cuando sí tenemos esa fe? Y como quiera pasó lo que tenía que pasar. Bueno, Dios tiene sus designios. Sabemos que Dios decide. Lo que pasa es que también a veces nosotros pensamos que siempre la respuesta de Dios va a ser sí. Siempre pensamos que todo lo que Dios va a hacer es positivo. Y así como hace un momento que te enseñé que Dios no está esperando a que tú nomás necesites un favor para ir corriendo a hacértelo. Él no nos necesita a nosotros, hermano. Nosotros nos necesitamos a Él. Usted no amó a Dios. Dios lo amó a usted primero. Y porque Dios lo amó, Él lo trajo. Y usted le sirve a Dios y está con Dios porque Él se preocupó por usted, no usted por Él. Hay que ubicarnos. Y por último, aquí nos dice también que en esta ocasión la respuesta fue afirmativa.
Pero hay ocasiones en las que no va a ser. ¿Y sabe por qué? Porque su Dios no es un Dios de palo, no es un Dios de madera, es un Dios vivo que tiene voluntad y que puede decidir. Y que así como usted no siempre dice que sí, y a veces dice que no, así Dios también puede decir a veces que no. Pero no lo hace, no te va a decir ni sí ni no, nomás por decírtelo. Él tiene un plan, y Él conoce todas las cosas, y Él sabe hasta cuándo las cosas son. Si estamos hablando de la muerte, déjeme decirle que no hay armas en esta guerra. Le estoy hablando Biblia, no hay armas en esta guerra. Quiere decir que nadie te puede matar hasta el día que te toca morir. Nadie puede vivir más de los tiempos que Dios ya estableció en sus días. ¿Qué quiere decir? Yo puedo tratar ahorita de matarme si yo quisiera. Si es de Dios lo voy a lograr, si no, no lo voy a lograr. ¿Cuántas personas no han intentado suicidarse y no funciona porque no es de Dios? ¿Cuántas personas estuvieron al borde de la muerte y no murieron porque no es de Dios? ¿Cuántas personas no llegaron más enferma que tu familiar y ellos vivieron y el tuyo llegó sano y se murió? Porque ya cada quien tiene su tiempo. Créame, yo le estoy hablando de experiencia. Dios tiene su tiempo para todas las cosas, hermano. Pero no te canses de pedir. ¿Usted cree, hermano, me puede preguntar, que Dios puede cambiar su manera de pensar y que le puede dar más vida a la gente? Sí, está en la Biblia. Dice que un rey le rogó a Dios cuando se estaba muriendo y Dios lo escuchó y le dio 15 años más de vida. Claro que sí es posible. Y usted me dice, ¿pero usted cree, hermano, que Dios pueda cambiar de opinión? Claro que sí, también está en la Biblia. Dios iba a destruir a todo el pueblo de Israel por rebeldes. Y sin embargo Moisés le dijo, arrepiéntete de lo que estás pensando hacer con el pueblo. Y dice la Biblia, y Dios se arrepintió y cambió su manera de pensar y no destruyó al pueblo. Tenemos que tener la fe, hermano. Todo es posible. Pida con fe y déjele el resto a Dios. Pero le voy a decir una cosa. Aquí entre nos, Él no se complace en verte sufrir. Dice aquí la Biblia que Él desea tu felicidad y que Él dio la vida de su único hijo para que tú no tuvieras que sufrir. Entonces, si Él ya te dio lo que Él más amaba, ¿tú crees que no te va a dar lo demás? Pide, pero también pide entendiendo que Dios tiene el control de todas las cosas. Quiero que sepas, pide creyendo que Dios tiene el control de todas las cosas y quiero que sepas que Él te ama. Recuerda eso. Si tú estás pasando por un momento difícil y tú ya le pediste a Dios y le has rogado, créeme que te digo con toda la certeza, Él está ahorita a tu lado y no te va a dejar caer. Y Él te va a acompañar a través de ese momento difícil. Y cuando se llegue lo que más temas, Él te va a sacar adelante. Te va a ayudar. Y te va a poner de pie. Te va a mantener firme. Y te va a dar tu victoria. ¿Y qué es lo que Él te dice? Te voy a decir lo que dijo, porque se lo dijo este hombre. No temas. Cree solamente. Dios te bendiga. Y espero que tengas una buena semana. Y pide con fe. Y lo vas a obtener. Dios te bendiga.